Al final de este video yo quiero que me dejes tu punto de vista sobre Beto Ortiz y sobre lo que hice en la entrevista que a continuación voy a leer para ustedes. Porque Beto, a ver, ha sido una persona que en algún momento entró bien a Willax, sobre todo en la época en donde había una serie de revueltas producto de la vacancia de Martín Vizcarra, la corta estancia de Merino, ¿se acuerdan? Esa semana donde hubo una serie de revueltas en Lima y tal. Y un grupo de gente, de protestantes, fue a la casa de Beto Ortiz, él estaba como parapetado ahí en su casa. Y a partir de ese tiempo, ¿no? Su programa fue bastante visto. Luego entra Castillo, no, luego entra Sagasti. Sagasti entra después de Merino, ¿no? Lo pone el Congreso allí. Y luego ya gana la presidencia Pedro Castillo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, hasta el final del gobierno de Pedro Castillo, el programa de Beto Ortiz fue muy visto, ¿no? Muy visto. Y muy polémico y todo el tema. Pero de ahí yo creo que empiezan a aparecer algunos cambios dentro de su programa cuando se va Castillo, entra Dina Boluarte, y los diferentes conductores de este canal empezaron a tomar caminos distintos, hasta que se empezaron a pelear. Bien, Beto Ortiz no es que precisamente sea la persona más confiable del mundo, creo yo. Cuando él, creo que a la única persona a la que él le tiene bastante lealtad es a Mauricio Ferrandini, por quien hubiera y movió cielo y tierra para que en este momento esté libre a pesar de los escándalos del pasado. Y se fue Willax y se fue peleado con todo el mundo. ¿Te acuerdas? Se fue peleado con todo el mundo, con Philip Butters, el mismo Philip Butters se fue, con Thorndike. O sea, ahí se pelearon todos, con Milagros Leiva. No se sabe claramente cómo es que Beto Ortiz llega a Willax. Hay gente que dice que fue por Milagros Leiva. Hay gente que dice que fue por el mismo Philip Butters. Él dice que fue por Philip Butters. O sea, el propio Philip Butters dice que fue por él, por quien llega a este canal. En un momento en donde Willax solamente lo tenía a Butters como una figura más o menos conocida y polémica y tal. En algún momento fue un prime televisivo interesante, porque todos eran en lo que en lenguaje televisivo se denomina anchors, o sea, la persona que jala audiencia y que es parte de la parte, valga la redundancia, principal de tu programación. Es la cara de tu programación. Y le tuvieron bastante paciencia a Beto Ortiz, por cierto. Pero bueno, ahora ya se fueron todos y apareció un video hace unos días de Beto Ortiz hablando pestes de sus compañeros, ex compañeros, incluyendo Thorndike. Y Thorndike había estado también incluso sustituyendo a Beto Ortiz cuando éste se iba de viaje, cuando no estaba y tal. Muy bien, Beto ha recalado ahora en Panamericana, con un formato que no le es desconocido y con el que le ha ido muy bien, o sea, el formato del valor de la verdad. Entonces acá tiene unas declaraciones porque la primera persona a la que va a entrevistar en este nuevo formato, en esta nueva temporada, en todo caso, del valor de la verdad, es Pamela López, la aún esposa de Cristian Cueva. Van a ver algunos temas reveladores. Y en esta entrevista de Infobae habla aparentemente, no la he leído, yo la voy a leer tal cual, ¿no? La voy a leer tal cual y voy reaccionando pues a esta entrevista. Habla sobre Andrés Hurtado y otras cosas. Entonces, al final del video yo quiero que en la sección de los comentarios dejes tu punto de vista en torno a Beto Ortiz. ¿Qué te parece esta entrevista? ¿Qué te parece él? ¿Qué te parece Willax, que ahora pues ya no tiene invitados, o ya no tiene más que invitados conductores que sean interesantes, ¿no? Eh, el mismo Butters, ¿qué te parece Butters? Que podría ser candidato, ojo, podría ser candidato a la presidencia.
si es que no está ya decidida su candidatura, y me lo dejas en los comentarios. A ver, Beto Ortiz en Infobae Perú. Lo que le propuso Andrés Hurtado antes de ir preso, políticos en el polígrafo y la causa de su renuncia a Willax. Beto Ortiz regresa a la televisión con El Valor de la Verdad, un formato que inicialmente iba a ser transmitido por internet, pero que comenzará a salir al aire este domingo. Algunos políticos ya pasaron el polígrafo, afirma el polémico periodista. Es lo que dice. Fue una tarde del 2021. El periodista Beto Ortiz recuerda que Carla García, una de sus mejores amigas, lo invitó a almorzar y le dijo: ya le rogué a una persona que no vuelva al Perú y no me hizo caso. Ahora te ruego que te vayas. Le entregó un boleto de avión para ese mismo día. Y me fui con lo que tenía puesto, dice ahora, 4 años después, mientras se sirve jugo en un restaurante de San Isidro. Se supone que acá está hablando de... Carla García está hablando de su papá, ¿no? Hablando de su papá y ahora le ruega de que se vaya. Por cierto, esa fue la época en donde habían tantos problemas para los conductores de Willax en general, que en el caso de Beto Ortiz, él optó por quitarse. Y Philip Butter se quedó. Ojo, Philip Butter se quedó. Es la segunda vez que Beto Ortiz se va, porque también cuando tenía problemas legales con Alejandro Toledo, también decidió irse. También decidió irse. En esta segunda ocasión, con el apoyo de Willax, en este caso de Erasmo Wong, es que Beto Ortiz toma la decisión de quitarse y empezar a hacer su programa desde allá. Y el apoyo de Willax, de Erasmo, tenía que ver con toda la parte logística para que pueda transmitir desde allá su programa de televisión. Dice, desde su exilio en México hasta la fecha hay, entre otras cosas, un presidente encarcelado, Pedro Castillo, por el que se fue, un programa desaparecido que condujo a distancia una veintena de denuncias en su contra, un amigo procesado por una trama corrupta, una figura televisiva caída en desgracia por una entrevista difundida en su programa, una aparente red de prostitución destapada por su programa y una renuncia que dio paso a la propuesta para regresar a la conducción del Valor de la Verdad. O sea, todas estas cosas son las que han ocurrido en este lapso, o sea, un montón. El formato inicialmente estaba ideado para ser transmitido por internet, pero luego de negociaciones la productora consiguió un espacio en Panamericana Televisión donde se emitirá desde este domingo 9 de marzo. Beto Ortiz, el reportero rebelde, está de vuelta. Ha dejado a la coyuntura para adentrarse en la intimidad de quienes se sentarán en su famoso y temido sillón rojo, al que había prendido fuego en el 2016, 3 años antes de volver con una nueva temporada por Latina. Particularmente creo que este formato es el que mejor le encaja a Beto Ortiz, ¿no? El formato de la entrevista. En temas de coyuntura, creo que tiene demasiados intereses, ¿no? Aquí aparece Beto Ortiz, cada vez más calvo. Su primera invitada, Pamela López, expondrá hechos, a ver, de violencia perpetrados por el futbolista Cristian Cueva. Los adelantos ya han causado revuelo, aunque garantiza más revelaciones. Al menos una veintena de personajes ya han pasado la prueba del polígrafo, incluido rostros políticos que podrían aparecer en la carrera electoral del 2026. Continúa. Y le preguntan a Beto, ¿no? Hoy empezó el juicio contra Pedro Castillo. ¿Qué te ha generado verlo en el banquillo considerando que te fuiste por él? Y responde Beto Ortiz: no suelo celebrar que la gente vaya a prisión, salvo que se trate de asesinos sanguinarios o criminales indefendibles. Yo tendría que celebrar que Castillo esté preso y que se demoren tanto en juzgarlo, pero la verdad es que siempre he lamentado la lentitud de la justicia y muchas veces la torpeza. Creo que él cometió graves delitos y debe ser juzgado, pero no hay derecho a que una persona esté presa sin juicio.
como es probablemente el caso de las 3/4 partes de los presos en el Perú. Ok, eso es real, ¿no? En el Perú lamentablemente hay mucha gente que no tiene juicio porque el poder judicial es paquidérmico, excesivamente burocrático, lento y fácilmente corruptible. Hay probablemente muchísimos casos de jueces que reciben dinero para hacerla larga. Pregunta el periodista, ¿te fuiste para preservarte? Me fui porque tenía 8 procesos judiciales interpuestos por abogados del entorno de Castillo. No había posibilidad de que los gane. Obviamente iba a terminar preso. Entonces, en ese momento, Carla García me invitó a almorzar y me dio el pasaje para esa noche. Pregunta el periodista, ¿fue tu segundo exilio? Sí, responde Beto Ortiz, aunque el exilio mexicano se diferencia fundamentalmente en que tenía trabajo, en que podía ir a hacer mi programa allá, en que no estaba en bancarrota, ni económica, ni emocional, ni psiquiátricamente. Entonces, claro, la situación era mejor, pero creo que fue una buena decisión escuchar el consejo de Carla e irme así de la nada, porque efectivamente perdí algunos de los juicios. Y si bien es cierto no me mandaron preso, que es lo que querían, es muy probable que si yo hubiera estado acá, la cosa hubiera sido distinta. Responde Beto. ¿Mm? ¿Qué estabas haciendo en México cuando ocurrió el intento de golpe? Le preguntan. Paseando a mi perro, como todos los días. Volví a casa y celebré porque yo ya me había estado haciendo la idea de que me iba a quedar 5 años allá. Lo que celebré fue su torpeza. He sido buena gente a la hora que me has preguntado por su prisión, pero tampoco soy idiota. O sea, evidentemente Castillo fue un tonto, un engaño, un aborto, una especie de monigote que otros usaron y cuando ya no sirvió lo botaron a la basura, que es donde está ahora. Ahora le van a preguntar por Fernandini. Mauricio Fernandini, tu amigo, estuvo implicado en una trama de corrupción orquestada en ese gobierno. Va a responder Beto. Lo que hizo Mauricio es un delito. Yo no le quito gravedad ni lo disculpo, pero me parece que en el momento se aprovechó de su condición de persona mediática para cargar sobre él todo el peso del escándalo de corrupción de Marca Group. El pez gordo de la historia no era él. Los verdaderos corruptos, que están fuera del país, que digitaron todo este tinglado de corrupción, la libraron. Al final, la verdad cae por su propio peso. La investigación continúa y la señora Sata Godai ha declarado extensamente a la fiscalía. Lo ha contado todo. Entonces ahora vamos a saber quiénes eran los verdaderos grandes corruptos que estaban detrás de esta historia. ¿Cuántas veces te has reunido con Mauricio? Vuelve a preguntar aquí el periodista. Muchísimas veces, pero no hay necesidad de que hablemos de lo que pasó en la cárcel. Me ha contado cosas trágicas y algunas tragicómicas, pero creo que soy el menos indicado para estigmatizar o tachar a una persona porque ha estado en la cárcel. Yo voy a la cárcel todas las semanas. Probablemente tengo más horas en la cárcel que Mauricio. Ajá. Aquí, por ejemplo, este tema de Mauricio Fernandini ha sido cuestionado duramente por el resto de periodistas de su propia casa televisiva. Ya no digo por la gente de las redes sociales, pero la gente de su propia casa televisiva, incluido Philip Butters, han criticado duramente a Beto Ortiz porque, claro, aparentemente el propio Beto ejercía de operador interesado, no solamente en el lobby televisivo que trataba de tinglar, sino además desde el punto de vista judicial. Así que de eso es de lo que se ha tachado. Él obviamente se ha defendido, ¿no? Pero no queda muy claro, ahí hay una nebulosa media rara. La entrevista a Andrés Hurtado. ¿Cómo contactaste a Andrés Hurtado para esa entrevista que le hundió para siempre? Pregunta el periodista de Infobae. Nosotros habíamos sido muy críticos con él a partir de su extraña metamorfosis en operador político. Me parecía una cosa totalmente extraña, pero todos lo tomaron como una cosa colorida, folclórica. Empecé a observar que a los programas iban políticos, que él se iba metiendo en cuestiones de Estado. Y de pronto ocurre lo de los niños con cáncer. Me dediqué varias semanas al tema y me mandaban emisarios que decían, oye, suéltalo, está deprimido.
Y en más de una oportunidad, mi productor me decía, ¿por qué no lo traemos? Y yo decía no, porque de verdad me parecía detestable. Cuando se acababan mis vacaciones, llamó a mi productor y le digo, vamos a pensar en alguien distinto. Me propuso a Cristian Cueva. Trató, no se pudo, y le dije Chibolín, se rió. Le dije, ¿qué puede salir mal? ¿Tu productor fue a reunirse con él? Sí, en el famoso depa del Malecón. Le planteó que la entrevista sería sobre temas políticos. Hicimos una videollamada luego. ¿Y qué te preguntó en esa videollamada? ¿De qué íbamos a hablar? Me dijo, está bien, pero no me saques conejos del sombrero. Según contaría después, sus amigos lo llamaron a persuadirlo, exigirle, rogarle que no fuera al programa. Las malas lenguas lo que dicen es que Beto ya tenía algún tipo de conocimiento sobre la... A ver, en el mundo televisivo, en realidad todo el mundo tenía conocimiento de lo que hacía Chibolín, pero sabiendo, sospechando, nadie en realidad investigó en todos estos años. Esto también es cierto, ¿ah? Y se habla poco. Todos decían, todos hablaban de que Chibolín estaba en cosas, pero nadie investigaba. Hace muchos años, César Hildebrand hizo un reportaje sobre Chibolín, el tema de las vedettes, ¿se acuerdan? Y de ahí paró, de ahí nunca más hablaron del tema. ¿Mm? ¿Qué pasó después de esta entrevista? Nos tomamos fotos. Estaban algunas personas que le habían acompañado, entre ellas su productor, que sí estaba con cara de autogol, pero las otras personas, que eran 2 o 3, estaban fresh. Andrés hizo que nos tomaran fotos y luego me dijo, este año cumplo 10 años de programa y mi madrina va a ser Magali. ¿Tú aceptarías ser el padrino? Y le dije que lo conversáramos. Después pasó lo que todos ya sabemos. Ahora que lo ves ahí preso, no lo veo porque no he ido a visitarlo. En la tele digo, ¿qué te genera? No hay ninguna diferencia entre ver a Andrés o a cualquier otra persona privada de su libertad. Sobre su renuncia en Willax, va a hablar Beto Ortiz, ¿no? Tu programa sacó a la luz la red de prostitución en el Congreso antes de salir del aire. Cuando un programa se termina o lo cierran o lo sacan del aire, siempre hay una razón oficial que se menciona en los medios y otra que es la verdadera razón. ¿No será que el gobierno tiene un pacto con el Congreso para durar y un pacto con algunos medios de derecha? ¿Ah? Fíjate lo que pasó después del allanamiento al ministro Juan José Santibáñez. ¿Qué hace el Congreso? Lo blinda. ¿Qué hacen los medios de derecha? Se ponen del lado de Dina Boluarte y dicen firmes contra los caviares. Yo vengo de ese canal que puso de moda la palabreja. Estaba harto de esa polarización porque cualquier simplificación de ese nivel es estúpida. No puedes llevar el análisis político a ese nivel, dice Beto Ortiz. Entonces, ¿crees que esa denuncia te... Yo creo que la apurada decisión de que me fuera obedece a esa denuncia. Porque me parece raro. Dice, ¿no? ¿Por qué me parece raro? Porque yo ya le había dicho al dueño del canal que me iba el 17 de enero según mi contrato. No había ninguna razón para pedirme que me fuera en ese momento. ¿Por qué tan apurados? Claro, a ver, aquí hay un punto con Beto Ortiz, ¿no? Él aquí hace una especie de salto lógico, una inferencia, y, y él supone que lo están sacando por el tema de la red de prostitución, por la denuncia que hizo, cuando él ya venía teniendo problemas con el resto de los conductores del canal. Y hace esa inferencia con alguien que además lo ayudó a mantenerse cuando él se va a México. Cuando Beto se escapa a México, el primero que lo ayuda es el propio Erasmo Wong. Y su programa duró bastante, a pesar de que durante todo este tiempo estuvo hablando mal de Erasmo Wong, antes de decir lo que ahora está diciendo, que es realmente una novedad, ¿no? Entonces él básicamente está diciendo que, producto de su denuncia sobre la red de prostitución en el Congreso, es que lo sacan del programa. No estoy totalmente seguro, pero es lo que dice. ¿Qué hacen los medios de derecha? Pregunta Beto Ortiz. Se ponen del lado de Dina Boluarte y dice
firmes contra los caviares. Yo vengo de ese canal que puso de moda la palabreja. Estaba harto de esa polarización porque cualquier simplificación de ese nivel es estúpida. No puedes llevar el análisis político a ese nivel. Entonces, ¿crees que esa denuncia te... Yo creo que la apurada decisión de que me fuera obedece a esa denuncia. Porque me parece raro, porque yo ya le había dicho al dueño del canal que me iba el 17 de enero según mi contrato. No había ninguna razón para pedirme que me fuera en ese momento. ¿Por qué tan apurados? Acabo de recordar que sacaste un video inédito de cómo quedó el carro donde Andrea Vidal fue abatida. Ángel Chanta hizo una investigación muy rigurosa durante varias semanas y la verdad es que al principio me parecía demasiado sórdida para ser cierto. Le pedí que siguiera investigando. Trágicamente tuvo que ocurrir el asesinato de esta pobre chica para que fuera obvio lo que estaba pasando. Esta es la evidencia de que el Congreso se ha convertido en un foco infeccioso, una guarida de ampones, y entonces, cuando lo demuestras, cuando lo sacas a la luz, se acaba tu programa. Claro, de nuevo. Ahora, el Congreso ha sido una desgracia desde el inicio de los tiempos, desde la elección de Pedro Castillo. Solamente que ahora, luego de varios años, Beto Ortiz hace este salto lógico y dice, mira, ¿sabes qué? A mí me ha sacado el Congreso y me ha sacado básicamente el dueño del canal porque yo estaba investigando este tema. Tampoco arroja ninguna prueba. En este caso, Beto Ortiz. Ojo. No hay ninguna prueba, ningún chat, ninguna llamada, todo es todas son una serie de inferencias que, ordenadas de esta manera, él trata de generar la sensación de que su reportaje originó su salida. Cuando él ya tenía problemas en el canal, acuérdense. Vuelves con el valor de la verdad. Tu primera invitada hablará sobre violencia machista. Muchas chicas que han participado en el programa como Esto es Guerra o Combate, e incluso mujeres mayores como Lucía de la Cruz, Monique Pardo o Susy Díaz han tenido historias de agresiones espantosas. Esos relatos serán espeluznantes, historias de tortura, aborto, violaciones, situaciones horrendas que esas mujeres compartieron. Mujeres famosas, queridas, respetadas, contaron esas experiencias. La conclusión automática fue, si esto le sucede a las famosas, ¿qué les ocurrirá a las personas comunes, a aquellas que están en sus casas sin que las defiendan o sin quien las defienda? Has dicho que hay una lista de 20 personas que ya han sido contactadas. ¿Hay políticos? Sí, algunos ya han pasado por el polígrafo. ¿Conocidos? Bueno, la condición es esa. ¿Y volverás a hacer programas sobre políticas? Por ahora no, joven. Claro, ¿por qué Beto Ortiz no va a hacer programas sobre política? Sería interesante. Hoy por hoy, si a él, por ejemplo, se le ocurriera tener un podcast o algo parecido, probablemente tendría éxito. ¿Por qué no quiere ver temas de política nuevamente si precisamente por un tema político es que le cerraron el programa? O sea, no tiene demasiado sentido su... Es como que quiere mantenerse en la televisión, pero quiere dedicarse a otros temas. Por ahora. ¿No? En fin, ya veremos, ya veremos. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Beto Ortiz? ¿Qué piensas sobre lo que acaba de decir en torno a su fenecido programa en Willax? ¿Crees realmente la versión que él está manejando sobre que su reportaje relativo a la red de prostitución en el Congreso habría sido el origen, la causa por la cual lo expectoraron de Willax? ¿O crees que haya habido otro tipo de cosas alrededor? ¿Consideras también de que a ver, dime cuál sería en todo caso la causa por la cual se va de Willax? ¿No? ¿Consideras que en realidad fue un exceso que lo hayan tenido tanto tiempo dentro del canal? Porque yo creo que hubo un momento donde su programa dejó de ser interesante, pero ya no habían reportajes, ¿no? Incluso se inventó una secuencia en la cocina y cosas de este tipo. Ahora, también es cierto que, claro, sale él, sale Butters, y ese canal pues ya no tiene nada, básicamente. O sea, ya no tiene una figura mediática que llame la atención. Y en líneas generales, los canales de televisión, porque la televisión está muriendo, ya no tienen un prime time que llame la atención. Todo poco a poco, sobre todo durante este último año,
se ha ido llevando a el mundo digital. Los podcasts son los que se han puesto de moda y el contenido a través de Internet. La televisión básicamente está sucumbiendo, muriendo. Y no solamente acá en el Perú, en todo el mundo está ocurriendo lo mismo. Los canales de televisión están con una fuerte crisis presupuestal por falta de publicidad. La publicidad se está volcando ahora a los medios digitales. Ya me dirán ustedes en los comentarios, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.